Hola, hola, un nuevo video. Hoy les hablaremos sobre la metodología y estrategias de la investigación cualitativa, que vienen siendo todo lo que abarcamos en la investigación cualitativa. El equipo está conformado por Celeste Abigail, su servidora, y mi compañera Jimena Monserrat Martínez Campo. En este video abarcaremos varios temas, por ejemplo, la naturaleza de la investigación cualitativa, los campos de investigación cualitativa, métodos, los sistemas lógicos y así sucesivamente. Espero les guste este video, ya que también abarcaremos el modelo conceptual inductivo. También por otra parte vamos a ver estrategias de investigación, la clasificación de las estrategias. Espero les guste este pequeño video de información y pues somos de pedagogía décimo y estamos en lo último y espero les guste este video. Como primer tema vamos a hablar sobre la naturaleza de la investigación cualitativa y qué concepto tiene. Siguiendo a Mejía, podemos definir la investigación cualitativa como el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes. En ese sentido, la investigación cualitativa estudia diferentes objetos para comprender la vida social del sujeto a través de los significados desarrollados por éste. El conocimiento de la realidad social puede definirse como un proceso de conquista, construcción, comprobación. Por lo tanto, para llegar a ello, el investigador social en relación con su objeto de estudio, según Chamboredon y Passerón, debe desconstruir y construir. De su parte, Norbert Elias sostiene que el objeto de la sociología consiste en hacer comprensible su situación humana. Entre la principal fortaleza del método cualitativo está el que rescata al ser humano como centro de la reflexión, al tiempo que brinda una comprensión integral de éste. Basilachis, por su parte, sostiene que dicho enfoque metodológico parte de 4 supuestos básicos. A. El rechazo a la naturalización del mundo social. B. La relevancia del mundo de la vida como diferente del mundo físico. C. Privilegiar la comprensión sobre la observación y la óptica o enfoque interno sobre el externo. D. Una noble hermenéutica que va del sujeto estudiado al investigador y de este al primero, lo que ocasiona una retroalimentación constante o círculo virtuoso. Por otro lado también tenemos los campos de la investigación cualitativa, que vienen siendo, se orientan múltiples campos y temáticas, viene siendo el conocimiento de fenómenos complejos, también la posibilidad de análisis de fenómenos muy subjetivos, también abarca mucho en eso. Se centra en fenómenos típicamente humanos, permite estudiar los campos en donde se conducten conductas de engaño. También en este apartado también permite dar cuenta de respuestas socialmente inaceptadas, posibilita aclarar motivos por claros, permite el estudio de expresiones sociales por accesibles, también nos facilita el examen de relaciones sociales no generalizadas, posibilita los estudios de los multitudes, también orientando al conocimiento de la naturaleza del grupo social, ya que abarca mucho en este campo. La investigación cualitativa se orienta en los múltiples campos y técnicas, siendo los que les mencioné, ya que tiene mucho que ver ya que sea en el conocimiento de fenómenos completos. Nos puede ayudar en cierta parte en una facilitación del examen de relaciones sociales, ya que no es generalización y abarcaría en este tema. También nos permite en el estudio de expresiones sociales poco accesibles, ya que uno como docente sabe que son muy poco accesibles, pero en este caso creo que sí se necesitaría ser un poquito más accesibles en esta cuestión y nos facilita el examen de relaciones sociales. Uno como docente tiene que tener muchas relaciones dentro del ámbito escolar, sea uno como docente
tiene que estar en esa etapa de socializar con los docentes, llevarse bien uno como docente y eso sucesivamente. Y pues este tema es un poco corto, pero muy complejo, ya que pues son los campos que uno como docente debe de saber sobre la investigación cualitativa. Y nos vamos al siguiente tema. Métodos generales. Los sistemas lógicos de investigación en las ciencias sociales. La investigación social tiene como objetivo principal asimilar teóricamente su objeto de estudio y transformarlo ideológicamente en imágenes y conceptos. El proceso que lleva al conocimiento social ha enmarcado dentro de los dos grandes marcos epistémicos de la lógica de la investigación científica. 1. El modelo sistema hipotético deductivo. 2. El modelo sistema conceptual inductivo. Como segundo apartado tenemos el sistema hipotético deductivo, pues ya que está formulado y difundido por Karl Hamp primero y por Mario Bunge. Por Bunge fue 2000, busca justificar la pertinencia y el carácter científico de la investigación social. Ya lo hemos visto muchas veces en nuestros videos. Lógica metodológica. En este modelo predomina el llamado del contexto de justificación y la prueba rigurosa. Formular sobre la base de la teoría existen representaciones conceptuales o modelos o marcos teóricos también. Tenemos como segunda la derivar los modelos formados por predicciones hipotéticas, las cuales pues sabemos que deben de ser compuestas de variables e indicadores. Y como tercera tenemos la hipótesis de relación constata con la observación de hechos sociales. Pues esta lógica va de lo teórico a lo general, como lo hemos visto muchas veces, a lo particular o hecho social, al tiempo que presume una lógica deductiva. Finalmente puede ser científica o mide fenómenos sociales, la que utiliza técnicas estadísticas. Un exponente clásico de estos modelos es Maurice Deger. También sabemos que los métodos de análisis cuantitativos de documentos pues tienen una gran ventaja, la objetividad. Por medio de ellos pues sabemos que se pretende eliminar al lado subjetivo de las interpretaciones de los textos para llegar a una interpretación independiente de la personalidad del interesado de los textos. Pues puede ser como incluso es posible hacer intervenir máquinas de celular. Pues también el famoso es el llamado modelo nomológico deductivo, formulado pues por Karl Hampel, el cual consiste esquemáticamente en dos premisas y pues como ya lo hemos dicho, una conclusión, siendo una de las dos premisas una ley y la otra un hecho de experiencia. Y pues es todo lo que abarca este pequeño subtema que es el sistema hipotético deductivo. También abarcamos mucho lo que viene siendo lo que posteriormente es la experiencia deberá corroborar, como ya lo habíamos mencionado. Pues el sistema hipotético deductivo se basa de lo teórico a lo general, o bien lo podríamos decir de lo particular a lo hecho social, que viene siendo mucho lo que hemos estado manejando, que es de lo teórico a lo general. Es un poco teórico, pero al final de cuentas nos vamos a ir a lo general. Y pues por casi lo último, pues también podemos decir que pues lo podemos llamar como contexto de justificación este modelo, este espacito, porque pues es una prueba rigurosa que puede ser que la justificación de la investigación requiere que se efectúen las... El modelo conceptual inductivo. Este modelo enfatiza el llamado contexto de descubrimiento y sus antecedentes metodológicos se pueden retrotraer a los inicios de la época moderna con autores como Bacon, Galileo y Descartes. Posteriormente, en el siglo XIX, John Stuart Mill y su lógica inductiva, y finalmente en el siglo XX, durante la primera fase del Círculo de Viena y la práctica investigatoria en ciencias sociales antes de los años 40, por ejemplo, la Escuela de Chicago. Actualmente, este modelo ha resurgido sobre todo a partir de la década de 1960, con la teoría fundada como cuyo flujo metodológico es datos, análisis y sistematización teoría. Para Lyotard,
1999, este giro en la metodología de la investigación social ha alejado a las ciencias sociales de las ciencias naturales y la ha acercado a las humanidades. Se instaura con este nuevo enfoque metodológico una doble hermenéutica entre el sujeto y el objeto. El proceso de investigación en este modelo está centrado en las siguientes dimensiones. 1. Inicio de la observación de los hechos sociales. 2. Obtención y clasificación de datos hasta lograr la saturación. 3. Formulación de conceptos e hipótesis. 4. Sistematización y estructuración de los conceptos e hipótesis para la construcción de teorías. En este tipo de investigación se observan los fenómenos in situ y se aplica una lógica inductiva. Por ello, para Herbert Blumer, 1986, estos estudios tienen dos momentos. 1. Exploración. 2. Inspección. 3. Como siguiente punto tenemos estrategias de investigación y clasificación de las estrategias, que viene siendo... Existen dos grupos, sabemos que son dos grandes perspectivas de investigación cualitativa, dentro de lo cual se estructuran diferentes categorías. Tenemos la perspectiva interpretativa, que abarca la etnografía, entometodología. También abarca la hermenéutica, historias de vida, estudio de casos, que un poquito más adelante lo vamos a ver más a fondo y un poquito más explicado. También dentro de las estrategias de investigación pues se clasifican varias, ¿verdad? Como ya lo estaba mencionando. También tenemos la perspectiva explicativa, que es un poquito más a fondo. La investigación-acción, que es investigar a fondo y hacer la acción. Uno como docente pues puede investigar algo que pueda usar uno en su clase y al día siguiente hacer la acción. No hacerlo tan teórico, sino acción, de modo de juego, de modo no teórico. También dentro de este rango pues abarca la teoría fundada, que viene siendo pues es una metodología de investigación cualitativa que viene dentro de que se desarrolla una teoría directamente a partir de los datos recopilados. En lugar de basarse en hipótesis, se basa en los datos verdaderos. Este método, desarrollado por Brian Glass y Gaston Strang, utiliza un proceso sistemático, que bien lo hemos visto, de comparación constante para analizar datos, identificar patrones y construir conceptos que se vuelven la base de la teoría. Pues también tiene unas ciertas características, que viene siendo generación de la teoría a partir de datos, la flexibilidad de la estructura, los procesos cíclicos, la saturación teórica, que también pues el proceso metodológico pues es una recolección de datos, y el análisis de codificación, la comprensión constante más que nada, y el desarrollo teórico, que lo hemos visto muchas veces. Se redactan, pues ya sabemos que es memorado, y se construyen unos conceptos hasta que se alcanza la saturación teórica. Pues también es un momento en el cual la teoría es lo suficiente desarrollada para poder ser un poquito más compleja. Y también se compara continuamente la información nueva con la ya analizada para refinar las categorías y establecer relaciones entre ellas, ya que pues uno como docente va a tener que comparar más que nada ciertas informaciones. Perspectiva interpretativa, etnografía. Se aplicó inicialmente para el estudio de las llamadas sociedades primitivas. Posteriormente, su aplicación se amplió a grupos y subgrupos de las sociedades modernas. Con este enfoque surgió un debate sobre la cultura y el paradigma de cultura. Fue la civilización occidental. Los primeros estudios efectuados con este paradigma se centraron en lo otro. Esto es las llamadas sociedades primitivas o sociedades simples. Posteriormente surgiría la llamada etnografía de sociedades complejas, que estudiaría grupos o ámbitos específicos de las sociedades civilizadas. El procedimiento que amplía es la llamada observación participante, que puede hacerse con informante clave o sin él. Por ello enfatiza lo cualitativo fenoménico, esto es, cómo los sujetos conciben su propia realidad social y actúan en ella. Esto hace que este tipo de investigación posea un carácter naturalista en tanto y en cuanto estudia sus objetos en su propio ambiente natural. La metodología de la investigación etnográfica consiste en
1. Preparar la investigación consiste en formular un problema en la propia realidad. 2. Trabajo de campo. Consiste en el ingreso del investigador a la comunidad en donde va a desarrollar su estudio. 3. Observación participante. Implica vivir en la comunidad o con el grupo social a estudiar para poder captar la forma de vida de los sujetos, sus interacciones, etc. 4. Análisis de datos. Trabaja sobre los registros de información, identifica unidades, categorías, temas, hipótesis, etc. 5. Resultados escritos en la comunicación de la interpretación de lo estudiado por el investigador. Como hemos mencionado, el último tipo de orientación en los estudios etnográficos en el estudio de las sociedades contemporáneas. Esto origina las llamadas antropologías urbanas, que desagrega la cultura en partes más específicas y precisas. A. Socialización. B. Valores. C. Competencias cultural. D. Reglas de interacción. Esto ha llevado, según Sandoval, a autores como Hodgkin, Boyle a clasificar las etnografías como clásicas, holísticas, particulares o focalizadas y transversales. Por su parte, Paul Atkinson y Martin sostienen que los estudios etnográficos poseerían los siguientes rasgos: exploración hipotética de la sociedad, trabajo con datos inestructurados, enfoque por casos o solo uno, máxima verbalización y mínima cuantificación. Su objetivo último sería el desentrañar sistemas de creencias, valores y pautas de comportamiento. En este sentido, llevan a cabo un análisis de la cultura como ciencia interpretativa en busca de significaciones. Ya merito llegamos a lo final. Vamos por el siguiente tema, que es la entometodología. Pues bien sabías, también conocida como entonciencia. Pues es cognitiva. Es más que nada se desarrolló en la década de 1960 como un intento de superar a los límites etnográficos clásicos. Pues también es como convencional. Su objeto es buscar describir o personalizar los conceptos culturales. Por cultura entienden, según Sandoval, pues también es un conjunto de estructuras psicológicas pues que mediante las cuales los individuos o grupos de individuos guían su conducta. Para ello pues también se estudian los procesos del propio grupo para producir y reconocer su mundo, buscando comprender los abstractos desde el informe así, como también realizar distinciones significativas. También pues dentro de ellos abarca una metodología que es comprender los siguientes pasos. Tenemos el paso número 1, que es desarrollo de una estrategia de descubrimiento. Tenemos el paso número 2, que es destrañar los significados, y por ello implica que es muestreo cualitativo, seguimiento etnográfico. Pues también es el supuesto que se maneja en las construcciones del mundo cultural. Esto me dedica a un apoyo en recursos culturales. Y pues la entometodología pues es una rama de la sociología que estudia los métodos que las personas usan en su vida diaria para crear y mantener el entorno social. Pues también sabemos que se enfoca en las interacciones cotidianas, como ya lo había mencionado, como los individuos dan sentido a sus actividades prácticas, y también el conocimiento del sentido común. Y pues fue un racionamiento en sus acciones. Fue desarrollada, como ya lo había mencionado, por Holtgrens y busca entender el orden social, pues no como algo dado, sino como un logro continuo de los propios miembros de ellos. Y pues sus características pues es un enfoque de orden social más que nada. Analiza cómo los individuos construyen y mantienen la estructura social. También tenemos el estudio de métodos prácticos, que examinan los métodos populares o prácticos que la gente emplea. Tenemos la importancia de la vida cotidiana, que se centra en las actividades aparentemente triviales y habituales para revelar estructuras. Tenemos la énfasis en el sentido común, que nos ayuda a investigar el conocimiento del sentido común que guía las acciones y racionamientos de la vida diaria. Y por último tenemos el lenguaje como acción. Considero que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también interviene en construir activamente el mundo social. Uno como docente pues también sabemos que depende de cómo hables a los niños o cómo tengas el lenguaje hacia ellos, es el respeto que ellos te van a tener o la atención que ellos te van a tener. No puede llegar a
a decir, no, pues hagan lo que quieran, porque ahí los niños van a decir, no, pues entonces no hacemos nada. Entonces también el lenguaje como acción, pues sabemos que es muy importante. Hermenéutica asume la naturaleza textual de la realidad social como una suerte de texto pasible de interpretación, y a partir de dichos discursos se reconstruye el universo simbólico detrás de este. Variantes A. Fenomenología de la existencia, postulada por Gadamer, sostiene que el entendimiento tiene un carácter lingüístico y que éste puede ser comprendido dentro del horizonte hermenéutico. La realidad es la verdad del ser, lo que se nos oculta y desoculta en los logos o juicio racional, en el discurso mostrante. Así, esta realidad no solo lo que se nos muestra, sino sobre todo lo que se nos oculta. Ella, entonces, lo que está detrás del enunciado, detrás del discurso, como supuesto. Pero, ¿qué entiende Gadamer por enunciado? El enunciado es una respuesta, y la respuesta es la interpretación discursiva del propio sujeto. Se interpela a la persona quien está dentro de un horizonte situacional. Este horizonte supone de la existencia del hombre y un horizonte humano, pues es quien pregunta y quien responde. Además, es un ser infinito e histórico. Así, esta fenomenología de la existencia o hermenéutica existenciaria busca el horizonte de sentido del humano con sus propias presentaciones discursivas. Realidad social, como polisignificativa, postula por Paul Ricoeur. Sostiene que la hermenéutica es la comprensión de las reglas que gobiernan la exégesis de un texto. Por texto entiende cualquier entidad simbólica, incluida la realidad social. Supone que el mundo existe como telón de fondo sobre el cual el yo por su voluntad se afirma en este mundo creado por interacción social de los diferentes sujetos. Surge el símbolo como instrumento de interrelación. Es entonces esto dado a priori, de ahí la necesidad de postular una lógica trascendental para comprender y analizar el universo simbólico, lo que implica una hermenéutica de estos diversos símbolos que trasciendan lo lingüístico y aprendan lo que está más allá. Postula así que el lenguaje es signo y lenguaje como máscara de lo simbólico, lenguaje como sugerencia de un significado más profundo. Significar es tanto aquello a lo que el interlocutor se refiere, o sea, lo que intenta decir, y lo que la oración significa, o sea, lo que produce la unión entre la función de identificación y la función de predicación. En otras palabras, el sentido es tanto neótico como neumático. Vamos a hablar sobre las historias de vida. Pues consisten en el estudio de la trayectoria bibliográfica del sujeto. Por su carácter biográfico es un estudio longitudinal, también lo hemos visto, pues considera principalmente la trayectoria cronológica del sujeto estudiado, pues incluye, además del propio término, el sujeto una variable de documentos personales como diarios, cartas, también podemos poner las anotaciones del propio sujeto o biogramas. Se puede decir que el objetivo es pertenecer a la superficie del discurso del sujeto y descubrir las razones fundamentales de sus actitudes y comportamientos. Puede ser dentro de ellos pues la metodología general, que viene siendo como número 1, preparar la investigación, pues abarcar la selección de problemas, o puede ser la orientación teórica general y estrategias a seguir. Como paso número 2, pues tenemos la producción de datos, obtener información del propio sujeto en las entrevistas o obtener objetos. También podemos usar entre ellas fotografías, entre muchas cosas que sean relacionadas a la vida de uno. Como número 3 tenemos el análisis de datos, que pues viene siendo el estudio de los datos para identificar unidades de análisis y elaborar categorías y conceptos que lleven a formular una teoría.
pues también tenemos que, por lo anterior, las historias de vida pues son las narraciones biográficas de cada persona. Y pues en la medida de que el sujeto está en un conjunto de estructuras sociales en ciertos periodos, se narra el pasado desde el presente y significa el pasado desde el presente. Pues también nos permite recopilar información sobre, puede ser motivaciones del sujeto, experiencia de vida, la autosituación del sujeto dentro de su propio ciclo habitual, y también puede establecer cómo actúan las fuerzas y presiones sociales de la vida del sujeto. Ojo, que también no se trata de hacer una bibliografía integral, sino de escoger un tema que el sujeto sea un representante valioso y luego de ahí desarrollar toda la entrevista como relaciona a ese tema. Por ejemplo, también podemos entrevistar a un viejo político de partido sobre su vida partidaria y las virtudes que les tocó vivir. Eso sería una entrevista muy interesante. O también podemos entrevistar a un dirigente sindical pues en la actividad o retirado, con una cuarentena o 50 años de experiencia sindical, acerca de la lucha sindical en el Perú desde 1970. Pues también puede ser, en la medida que estos estudios son longitudinales, pues abarcan un periodo vital del sujeto, como lo hemos visto son simultáneamente transversales, pues se hacen un corte temporal. Esto es el sujeto que puede cambiar las diferencias periodos. Por ejemplo, pues podemos preguntar a una persona qué opina de su vida sentimental y nos puede decir hoy que está feliz, mañana que está triste, o que se pelearon, o que se enojaron, y así sucesivamente. Puede ser también el divorcio de su primera pareja, le sentó bien, pues ha conseguido otra pareja más joven. Los estudios de casos. Naturaleza. Es el estudio de un fenómeno en particular en donde se realiza un examen exhaustivo del objeto de estudio y a partir de este se reconstruye el contexto social concomitante a él. No confundir con los tradicionales estudios de casos utilizados en la casuística. Estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí mismo. Buscamos el detalle de la interacción con sus contextos. El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. B. Definición de caso. De manera general, un caso es algo específico, con un funcionamiento concreto y un sistema integrado. Para nosotros existen 4 diferentes tipos de caso. 1. Casos entendidos como entidades empíricas específicas. 2. Casos entendidos como entidades empíricas generales. 3. Casos entendidos como construcciones teóricas específicas, resultados de una investigación. 4. Casos entendidos como construcciones teóricas específicas preestablecidas por una comunidad científica. C. Contexto histórico de los estudios de caso. Comienzan en el siglo XX con el nacimiento de la sociología como ciencia. Entre un antecedente podemos encontrar a Max Weber. A partir de la década de 1920, este método es criticado como ineficiente, superficial y carente de validez epistemológica por los métodos cuantitativos. Sin embargo, el desarrollo de los métodos cualitativos durante las décadas posteriores ha rehabilitado este método nuevamente. D. El alcance de los estudios de caso. El alcance de los estudios de casos es el conocimiento profundo de un fenómeno logrado mediante la exploración intensiva de un caso. Esto es, comenzando por el estudio de un caso se puede lograr la comprensión de un fenómeno social dentro del cual se inscribe el caso estudiado. Modalidades de uso de los estudios de caso con fines de desarrollo teórico. A. La ilustración adecuada de un evento u ocurrencia. B. Las situaciones sociales. C. Los estudios de casos. Por su parte, Eckstein considera 5 tipos o categorías de estudio de casos. A. Figurativo, ideográficos, configurativo, ordenados, estudios de casos heurísticos, pruebas de plausibilidad.
Estudios de casos cruciales. F. Enfoques metodológicos. Los estudios de casos pueden efectuarse dentro del enfoque metodológico cuantitativo o del enfoque metodológico cualitativo. G. Selección y representabilidad en los estudios de casos. La representatividad o posibilidad de generalización de los estudios de casos no es estadística, sino analítica, esto es, si existen nexos lógicos sólidos entre los elementos del caso estudiado respecto a la matriz conceptual de referencia. H. El diseño de los estudios de casos pueden ser simples o múltiples. Son simples cuando se estudia un solo caso particular, son múltiples cuando se estudian y comparan diversos casos similares. Y secuencia de la investigación de casos. De manera general, sigue los siguientes pasos. 1. Diseño de la investigación. 2. Recolección de datos. 3. Análisis de los datos recolectados. Por otro apartado, también tenemos las perspectivas explicativa e investigación-acción. Se inició a finales de la década de 1940, se unificó en 1977 y fue aceptada fuertemente como paradigma metodológico en 1982 en el X Congreso Mundial de Sociología. Pues según Marcel Lagarde, 1985, pues nos ha explicado que existen diferentes modalidades. Tenemos la investigación-acción, que es la número 1. La número 2 tenemos la investigación para la acción. En la número 3 tenemos investigación en la acción. En la número 4, que es la investigación participativa. En la número 5 es la investigación intente. En la número 6 tenemos la investigación-acción participativa. Pues también nos centramos únicamente en la investigación-acción participativa, que viene siendo la IAAP, por ser lo más común en nuestro medio entorno, se podría decir, así como también en nuestro criterio. La que mayor éxito consigue, pues involucra a todos los sujetos del grupo, como ya lo había mencionado, o comunidades donde se amplía. Tenemos la IAP en una variedad de investigación cualitativa relacionada con la intervención y la reforma social. Involucra a la propia población en la toma de decisiones y la solución de un problema, pues también como ya lo había dicho, que es lo que abarca la cualitativa. Pues también trabaja en el empoderamiento mediante la producción y el uso de saber por parte de los sectores más pobres y oprimidos. Su supuesto básico es la asimetría del conocimiento debido a la diferencia de clases sociales, y pues lo que pone es un cambio en asimetría, empoderando a las clases sectores menos favorecidas, pues promoviendo procesos sistemáticos de desarrollo. Teoría fundada, presentada inicialmente por Banney, Glasser y Ansel Strauss entre Discovery of Growing Theory. En el año de 1967 busca desarrollar teorías de alcance medio en base a los datos recolectados. Posteriormente se bifurca en dos líneas, la primera seguida por Glasser y la segunda por Strauss y Corbin. Según sus propios autores iniciales, esta surgió de la necesidad metodológica por parte de ellos por investigar cómo los profesionales de salud lidiaban con la muerte en los hospitales y qué estrategias usaban para ello. Por ser un tema simbólico y subjetivo al tiempo que no era cuantificable, la metodología cuantitativa era de poca utilidad. Conceptualmente, se sustenta sobre todo el llamado interaccionismo simbólico y constituye una metodología para desarrollar teorías a partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados. En una investigación no lineal, iterativa, que no obstante poseería los siguientes momentos, que no son secuenciales sino relativos. 1. Identificación de datos o unidades de análisis. 2. Categorización abierta. 3. Elaboración de memos o elaboraciones preliminares de sistematización de los datos. 4. Categorizar sistemáticamente los datos. 5. Ordenar los memos y plantear la teoría. El muestreo es teórico
o por saturación. Esto es, la recolección de datos se detiene cuando el análisis de datos evidencia que ya no surgen nuevas categorías. De ahí que es inicialmente iterativo. Esto es, avanza, vuelve al inicio, vuelve a avanzar, etc. Hay dos tipos de codificación. 1. Abierta. Sistematiza sobre la base de cómo emergen las categorías. No existe categoría clave o central, excepto al final. 2. Axial. Identifica un núcleo o categoría básica emergente y reordena y jerarquiza el resto de categorías sobre dicha base. Se toma dicha categoría como premisa para la codificación. Procedimiento general. 1. Identificar unidades de análisis, líneas, párrafos, texto completo. Asignar una codificación por numeración 1, 2 y 3, por letras ABC, por gráfico, comas y puntos. 2. Agrupar las unidades de análisis en categorías. Crear un memo analítico especifica la regla o criterio seguido para agrupar. Se convierte en un instrumento decisorio para agrupar posteriores ocurrencias. Facilita posteriormente el análisis al clarificar los criterios seguidos. En cada categoría especificar las unidades de análisis insertadas. Una misma unidad de análisis puede estar en más de una categoría. Referencia cruzada. Codificar. Agrupar unidades de análisis semejantes según un criterio concreto. Denominar o nombrar dicha agrupación. Puede ser con un nombre relacionado con el contenido, con un icono o figura relacionada con el contenido, con una frase tomada de las unidades de análisis. Las actividades anteriores son interactivas. 3. Agrupar las categorías en temas. Analizar y comparar las categorías. Agrupar categorías similares en el mismo tema. Denominar o nombrar dicha agrupación. Puede ser con un nombre relacionado con el contenido, con un icono o figura relacionada con el contenido, con una frase tomada de las unidades de análisis. 4. Elaboración de teoría. Analizar los temas y las categorías y establecer relaciones entre ellos. Causalidad, temporalidad, inclusión, simultaneidad, no relacionado. El análisis es iterativo. Elaborar organizadores gráficos que representen estructuralmente las relaciones halladas. Mapas conceptuales, mapa mental, diagrama, flujograma, matrices. Elaborar un modelo teórico que explique las relaciones halladas en la teoría. Tenemos casi lo último, que son las técnicas, el muestreo de la investigación cualitativa y la naturaleza del muestreo cualitativo. Pues por muestreo entendemos que la técnica es la recopilación de datos cualitativos, como ya lo he mencionado en temas pasados, para su posterior estudio y análisis. Su objetivo pues es encontrar cualidades características socioculturales de un fenómeno o de una persona. En este sentido, pues el criterio aplica para la determinación del universo muestral en el criterio sociocultural. Pues también, al no ser la muestra igual al universo, sino parte de eso, pues lo que busca es la representatividad de la muestra. Esto es que se refleje en lo micro lo que el universo es en macro. Por lo anterior, se debe escoger tal modo que cada miembro seleccionado pues represente uno de los niveles socioestructurales del universo. Por ejemplo, pues si nuestro universo son las pandillas del cono norte de Lima, pues nuestros hallazgos podrán ser generalizados solo a todas las pandillas del cono norte de Lima, no así las del cono sur de Lima, ni mucho menos las de la otra ciudad diferente de Lima, por ejemplo Trujillo. Esto último, excepto pues si los otros contextos mencionados de la sociocultura es la misma, no podríamos como abarcarlo ahí. Y pues en la medida que la diferencia es la muestra de cuantitativa, la manera y la muestra pues es cualitativa. No ha sido determinada como criterios estadísticos de representatividad y probabilidad. Y pues los resultados obtenidos no solo son alcance medio en estos generalizables, únicamente pues es a nivel de la población estudiada.
más que nada. Pues por este apartado que es el muestreo en la investigación cualitativa, en sus técnicas y en la naturaleza del muestreo cualitativo, pues sería todo de mi parte. Pues bien sabemos que pues, como su objetivo, pues ya lo dijimos, es encontrar cualidades características socioculturales. Representatividad. En cuanto en la muestra micro están representadas o reflejadas las características principales del universo muestral macro, mientras en la muestra cuantitativa la representatividad es probabilística. En la muestra cualitativa la representatividad es socioestructural. Esto quiere decir que previamente a la recolección de la muestra se debe hacer o bien ese estudio teórico en base a la bibliografía disponible sobre el tema, o bien un estudio de campo piloto que permita determinar la estructura social subyacente del universo muestral. Ilustremos lo anterior con un ejemplo. Supongamos que queremos hacer una investigación sobre la aceptación de un nuevo yogur dietético. Al revisar la bibliografía existe sobre el tema, se logra establecer que estos son consumidos por mujeres cuyas edades van de los 13 a los 70 años de edad, de los sectores socioeconómicos A, B, C. En base a ello podemos determinar los siguientes rangos de edades: adolescentes 13-17 años, jóvenes 18-30 años, adultas 30-60 años, adultas mayores de 60 años. La muestra cualitativa busca la diversidad de matrices de la naturaleza de las relaciones sociales, lo que se denomina heterogeneidad estructural del objeto de estudio. Veamos algunos ejemplos generales de los niveles socioestructurales más comunes tomados de Mejía 2007. Nivel temporal, años, periodización, socioeconómico, clase, ocupacionales, ocupación, sexo, edades, diferencias culturales, grupos étnicos, espacial, asentamientos, distritos, zonas urbanas y regiones. Como conclusión de la metodología y estrategias de la investigación cualitativa, la investigación cualitativa se distingue por su capacidad para explorar y comprender fenómenos sociales desde la perspectiva de los propios actores, priorizando la profundidad y el contexto sobre la generalización numérica. Su metodología flexible permite adaptarse como entrevistas a profundidad. Las entrevistas a profundidad son conversaciones detalladas, semiestructuradas, los grupos focales, discusiones grupales guiadas, observación participante. El investigador se sumerge en el contexto, análisis de contenido, documentos, textos, diarios, redes sociales, etc. Estudio de caso, exploración exhaustiva de un caso particular. Algunas de las técnicas de análisis de la codificación abierta, axial, selectiva, teoría fundamentada, análisis temático, identificar patrones o temas recurrentes, análisis narrativo, estudiar historias, cómo se construyen los significados, y por último están los criterios de rigor: credibilidad, confianza en los resultados, triangulación, validación con participantes, transferibilidad, posibilidad de aplicar hallazgos a otros contextos, dependencia, consistencia en el proceso, confirmabilidad, neutralidad, minimizando sesgos. Esto sería todo de nuestra parte. Nos gustaría como finalizar con una frase: comprender. Y por nuestra parte de este video pues sería todo. Espero que les haya agradado y hayan entendido un poco de este tema que abarcamos. Y pues nosotras somos Jimena y su servidora Celeste. Espero les haya gustado y esta información quede clara. Muchas gracias.